Un año siendo mamá, así que hablemos de maternidad. El video lo grabé como que en dos partes, porque la primera vez que grabé el video, después que lo vi, siento que me faltaron algunas cosas por decir y ese día estaba un poquito apurada, entonces no lo podía grabar como que después. Por eso, ustedes me van a ver totalmente distintas en ciertas partes, porque estaba primero que con un look distinto, estaba con un flequillo. Hoy no lo utilicé, pero no importa, yo soy la misma. Lo primero es que esta es mi experiencia y como siempre lo supe desde que salí embarazada y desde antes que cada experiencia es distinta. Entonces, mi experiencia no va a ser igual que la tuya y estoy segurísima que si decidimos tener otro bebé y se nos dé la oportunidad, tampoco va a ser la misma experiencia, sin importar que sea la misma persona. Así que esto es algo único, pero quizás hay cosas que pueden servirte si estás planificando o si tienes en mente en algún momento estar embarazada. Comencemos desde el inicio, porque para mí la maternidad empieza desde que tú tienes el deseo de ser mamá o desde que ya concibes esa idea, o sea, que tú dices, ok, vamos a intentarlo, vamos a comenzar este proceso. Para mí, desde allí empieza la maternidad. Creo que esto ya lo he contado en mi Instagram, que por allá así como que más activa, pero yo de verdad nunca, o sea, como que tuve ese deseo tan grande. Antes de casarnos con mi esposo, hablamos del tema porque sí son temas que se tienen que hablar antes de uno casarse, los hijos, pero nunca fue una conversación como tan profunda. O sea, como que sabíamos que íbamos a tener hijos. De hecho, cuando nos casamos, yo considero que me casé súper joven, me casé a los 20 años, un mes antes de los 21. Entonces, digamos que ya casi que a los 21, súper joven. Yo lo que sí le dije es que yo no quería hijos pronto. O sea, no quería hijos pronto. Nosotros siempre dijimos, bueno, vamos a tener hijos después del tercer año de matrimonio. Y bueno, también voy a acotar algo. Mi mami, al inicio yo creo que me metió un miedo y yo sé que no lo hizo de mala, pero me dijo así, hijos no, todavía no, disfruto porque ella me tuvo a mí a los 20 años, 19 se embarazó, 20 algo se me tuvo, sí, porque tenemos 20 años de diferencia. Entonces mi mami siempre me dijo como hijos no todavía, y ya la vieran después pidiéndome nietos y cuando yo ya no quería, pero bueno, ya después vamos a esa parte. Entonces mi mami sí me dijo como que ok, ella no es que no estaba de acuerdo que yo me case joven, solamente que claro, ella tuvo una mala experiencia, no sé si una mala experiencia, o sea, a ella quizás no le fue tan bien. Bueno, mis papás son divorciados, entonces a ella le tocó muy duro el hecho de ser mamá joven, de no tener el apoyo de mi papá como es lo normal, que estén involucrados en la crianza. Entonces ella tenía miedo de que yo pase por lo mismo. Y aparte que no solamente yo me casaba, es que yo me venía a otro país, ya eso yo le contaba. Entonces, claro, entiendo los miedos de ella y ella me decía como que no tengas hijos todavía, disfruta tu matrimonio, conoce a tu esposo y todo. Entonces, bueno, yo como que interioricé mucho eso y yo sí le dije a mi esposo como que hijos al inicio no. Y aparte que de verdad nunca yo fui una persona... como sabes, yo he escuchado a varias amigas, varias mujeres que dicen, ay no, mi sueño más grande en la vida es ser mamá, yo el día que sea mamá me voy a sentir más completa y son dulces para los niños, o sea, que ven un niño, se les pega o ellas están ya tiradas en el piso jugando con los niños y que se ve tan lindo, pero yo nunca fui. Claro, yo cuando nos casamos, nosotros dijimos, bueno, como yo estoy joven, o sea, y aparte que recién estábamos iniciando en un nuevo país, o sea, nunca pensamos en tener hijos pronto. Nosotros siempre dijimos después del tercer año. Pasaron los 3 años de matrimonio y ya, o sea, ya los dos como que nunca hablábamos, o sea, es que como que no hablábamos del tema, o sea, como, no sé, solo vivíamos y disfrutábamos nuestro tiempo de casados. Pero no es que íbamos en una tienda, ay, ¿te imaginas cuando tengamos nuestro bebé? ¿Y tú qué quieres tener? Y ya, no tenemos esa conversación, no sé por qué, o sea, ahora, después de que yo salí embarazada, digo, oye, ¿por qué nunca conversábamos de eso? Porque, de hecho, no teníamos ni nombres. Yo conozco parejas, sí, parejas, amigos, pues, que ya desde que son enamorados tienen los nombres de los bebés y que si tenemos niña, que se va a llamar Santiaguito, que si niña, nosotros no. No teníamos nombre, nunca hablábamos del tema y no es porque como que huíamos del tema, sino que no sé, no lo hablábamos, no sé por qué. Entonces pasaron los 3 años y ya como que, ya, o sea, ya los dos sabíamos, ok, pasaron los 3 años, como que, ajá, ya hay que comenzar ese proceso y todo. Entonces, a ver, yo quedé embarazada cuando teníamos 4 años de matrimonio, o sea, como que un año después. Entonces, bueno, como que tratábamos de concebir la idea, pero
les voy a contar que en ese punto de mi vida yo como que no deseaba ser mamá. O sea, no tenía ese deseo, pues, o sea, yo me cuestionaba muchas cosas. Creo que también nos habíamos acostumbrado mucho a nuestra dinámica de pareja. Estábamos en una etapa de la relación que estábamos súper ya como que complementados, porque los primeros años no considero que fueron difíciles, como muchas personas quizás a veces cuentan de sus primeros años de matrimonio, pero sí fue un tiempo de adaptación, sí, de muchas diferencias y de aprender del uno al otro, de ir a terapia y de cosas así. Entonces, ya como que en el tercer año nosotros estamos como en nuestro prime time, o sea, en nuestro prime de la relación, estábamos súper bien, viajábamos full, o sea, literal que a veces yo encontraba un pasaje súper barato y yo, amor, vámonos, vámonos, y ya, así, como que estábamos súper bien. Y a mí me daba miedo eso, o sea, como que dejar eso, porque yo me sentía tan bien, o sea, yo me sentía súper bien. Entonces, había muchas cosas que yo me cuestionaba, porque yo, no sé por qué razón, yo nunca he romantizado la maternidad, o sea, porque yo he visto que personas a veces dicen, no, es que hay personas que la romantizan y piensan y las hacen ver fácil y uno piensa que es fácil. Pues yo nunca he pensado que es fácil, o sea, nunca yo he pensado que es fácil. ¿Por qué razón? No lo sé, será porque, no sé, o sea, yo crecí con mis primos y no sé, vi como mis tías, o sea, nunca a mí me ha estado que eso es fácil. Yo siempre sabía que eso es un trabajo duro. Entonces, eso me da miedo. Y aunque yo sé con la persona, con el tipo de persona que yo me casé, igual a mí me da miedo, porque entonces tú vienes y escuchas esos comentarios, no, es que después de tener hijos la relación se deteriora, muchas cosas, hay muchos divorcios también después de tener hijos, entonces, claro, sí tenía un poco de miedo, porque, a ver, si a veces uno consigue, o sea, no es que yo llegue a pensar en divorciarme, pero yo siempre decía, qué difícil debe ser divorciarte teniendo hijos y divorciarte sin hijos. Entonces, si es una decisión tan importante, o sea, una de las decisiones más importantes de la vida es con quién te casas. Y ya con eso estás tomando la siguiente decisión, es qué tipo de padres le das a tus hijos. Entonces, yo estaba tranquila y segura del padre que escogí para mis hijos, pero igual me daba miedo porque nunca habíamos vivido ese tipo de experiencia. Yo, o sea, de verdad llegaba a un punto de que yo le decía, es que no sé si quiero ser mamá, o sea, no sé, yo me siento también, no siento que me hace falta un hijo como para sentirme una mujer completa, no sé, yo de verdad lo dudaba muchísimo. Mi mami me cuenta después que yo ya estaba embarazada que mi mami hasta lloraba pidiéndole a Dios o sea, ella pensaba que no iba a tener nietos, porque yo le decía a mi mami, pero es que no, o sea, igual, no es que con esto rechazaba la idea de ser madre, o sea, que no es que decía, no, yo no voy a ser madre, que no, pero no era algo que deseaba en ese momento. Entonces ya llevaban esas preguntas y era como que yo no sé si quería bebés en ese momento, o sea, como que sabía que en algún momento, pero entonces ahí llega la incertidumbre, porque entonces cumplí 25 años y es ese tiempo en que tú dices, ok, los 25 años son como, para mí te da una crisis, porque entonces tú no sabes si ya quieres tener los hijos, pero entonces o sigues disfrutando y mejor a los 30, pero entonces dices, no quiero ser una mamá con 30 años, quisiera estar más joven, muchas preguntas. De allí como que poco a poco fui concebiendo la idea y claro, yo le puse, no es como que le puse límites a mi esposo, pero sí lo conversamos y yo le dije, ok, yo de verdad sí quiero ser mamá, pero yo no quiero que me pasen cosas que yo veo que a veces les pasan a las mujeres, que tienen bebés y entonces solo pareciera que el bebé tuviera mamá, o sea, como que no tuviera papá. Yo creo que, yo sé que tú lo tienes en tu mente, pero yo te lo quiero decir para que tú estés clara de lo que yo espero, de que tú seas un papá presente, de que tú seas un papá involucrado, de que tú, o sea, yo pueda salir de la casa y yo no tenga que estar pensando, ay, y yo sé que a veces eso no depende del papá, sino de las mujeres en sí. Pero yo es que a veces escuchaba, no, es que yo no puedo dejar a mi hijo con su papá porque quién sabe si lo mantiene vivo. Y yo en mi mente decía, pero como, ¿por qué no si es el papá? O sea, como, ¿por qué tú vas a tener miedo de dejarlo solo con su papá? Para mí no hace sentido eso porque es el papá, pero yo le escuchaba y yo decía, no, yo no quiero que eso me pase, o sea, yo quiero seguir teniendo mis tiempos a solas, tener mis tiempos con mis amigas, tener mi tiempo con mi mamá, o sea, salir sola con mi mamá, así sea veterinaria, y seguir teniendo ese tiempo, o sea, yo tenía ese miedo de que mi vida, no sé, como que cambiara radicalmente, que sí cambia radicalmente, pero yo quería seguir teniendo mi vida también, o sea, como de manera individual. Conversé todo eso con mi esposo y yo le dije, o sea, yo quiero que igual los dos tengamos nuestros tiempos. La dinámica yo sé que va a cambiar, pero que procuremos que sea
lo más llevadero para los dos y que los dos nos sintamos cómodos y que sigamos fortaleciendo nuestra relación y todo. Entonces, esa parte con mi esposo yo la hablé. Bueno, de ahí ya quedé embarazada, que no, como que no lo estaba buscando en ese momento, porque también había otra cosa. Yo antes sufría varios poliquísticos. En muchos momentos de verdad me llegué como que a pensar, a cuestionar como que si de verdad iba a poder tener bebés o quizás no, o sea, no sé. Y como no lo había intentado, pues no sabía si se podía o no. ¿Que tuvo algunos sustos? Claro que sí. Me hice, imagínense, ya iban a ser casi 4 o 5 años de matrimonio, pues me hice muchísimas pruebas durante ese tiempo. Entonces hasta en un momento pensé yo, uy, ¿será que no puedo tener bebés? Claro, nunca lo intenté antes, pero por ahí hubo algunos accidentes y nunca pasó. Entonces, cuando ya quedé embarazada, realmente yo no lo estaba buscando, o sea, sí y no. Nosotros fue a inicios de año, nosotros dijimos, ustedes saben, nuevo año, nuevas metas, todo, y dijimos, ok, este año vamos a dejar como que de cuidarnos. Entonces mi esposo dejó de cuidarse, a ver qué pasa. Pero como que esperamos enero y no salí embarazada, o sea, yo pensé que eso era, no sé, o sea, yo solo dije, ok, no se dio. Y en ese año estábamos con lo de la casa, estábamos comprando esta casa. Entonces yo le dije, ay, ¿sabes qué? Como que no tengo cabeza para estar pensando en estas cosas. Mejor después como que nos enfocamos en eso, o sea, en hacerlo con un propósito. Entonces ya, y en febrero quedé embarazada y me enteré en marzo. Entonces, no lo estaba buscando, pero sí me entienden, ¿verdad? Y ustedes me entienden. Entonces, qué bonito que fue así, porque no fue tan estresante, o sea, no fue estresante el proceso. Y ya una vez que concebí el hecho de ser mamá, yo me di cuenta que definitivamente uno apenas se entera que es mamá, desarrolla ese instinto maternal que uno piensa que no lo tenía, pero realmente sí lo tiene. Y claro, vuelvo y repito, de seguro hay diferentes tipos de mamás y tú eres una mamá única. O sea, yo sigo siendo, yo amo a mi bebé, me encanta estar con él, pero no es que yo ya amo estar con todos los niños, no. También comparto con otros bebés, con otros niños, pero no es que ya me volví la que se va a tirar al suelo con el primer niño que vea y hacerlo reír. No, todavía no soy así, no sé si en algún momento llegue a ser así. No lo sé, creo que eso ya es algo más como de la personalidad. Algo que nosotros también teníamos en mente en todos esos 3 primeros años que decidimos que no íbamos a tener bebés, es que de alguna forma íbamos también haciéndonos amigos de la idea de estar dispuestos a ciertas cosas. Yo siempre, como ustedes van a escuchar muchísimas veces, que les van a decir que nunca las personas van a estar listas para ser madres o padres. Y es totalmente cierto. Sin embargo, yo lo asocio mucho como cuando yo me casé. Si bien es cierto, tampoco iba a estar lista para casarme. O sea, si uno espera a estar listo para que pasen las cosas, la verdad es que se puede quedar toda la vida esperando. Uno nunca va a estar listo, pero yo sí lo asocio con la idea de estar dispuesto a. Yo cuando me casé, yo no estaba lista para casarme, yo tenía apenas 20 años, pero yo estaba dispuesta a aprender, yo estaba dispuesta a compartir mi vida con alguien, yo estaba dispuesta a, y así. Yo creo que es básicamente un poco parecido, sí, digamos que un poquito parecido con la maternidad, con el hecho de tener un hijo. Yo no estaba lista para las malas noches, yo no estaba lista para muchísimas cosas que pasan en la maternidad. Sin embargo, creo que estaba dispuesta y desde antes traté de hacer las paces con esa idea. Yo sabía que los primeros meses iban a ser un poco caóticos en la parte del sueño, que quizás no iba a poder dormir como lo hacía antes. Yo ya sabía eso, o sea, cuando pasó, si bien es cierto, había noches que yo decía, ay, como que ya, a veces hasta me daba como que fastidio, porque otra vez no se dormía y era como que ay, ya. Entonces en ese momento que ya estaba fastidiada, pues se hacía cargo mi esposo. Pero ya, a la final, dentro de mí yo decía, ok, yo elegí esto, ok, lo asumo con gusto, con responsabilidad. Sí, no es la cosa más fácil del mundo no poder dormir como tú lo hacías antes, pero tú estabas dispuesto a. De esa forma y con muchísimas cosas más, también me ha pasado, o sea, ha habido veces que yo quisiera hacer ciertos planes, pero que quizás en ese momento no puedo porque en ese plan no es como que apto para Travis, entonces tengo que hacer las paces desde que yo decidí que iba a ser mamá, que había a ciertos planes que yo les iba a tener que decir no porque iba a poner primero el hecho de tener un bebé, o sea, de ser responsable con mi hijo, que no siempre pasa porque hacemos nuestros planes, como en alguna parte del video lo voy a decir o ya lo dije, de que igual tenemos nuestras salidas con nuestros amigos. De hecho, por ejemplo, hoy vamos a tener una salida con amigos, vamos a salir a comer con amigos. Mi mamá
en este caso mi abuelita y Camilito, que es el esposo de mi mami, lo van a cuidar. Entonces ya tenemos esos planes. Pero ha habido otros planes que no, que simplemente me toca decir que no puedo. Y también en el ámbito laboral. Este año me pasó que por trabajo tenía que viajar. No muy lejos de aquí. De hecho, es como que en este mismo estado, pero eran varias horas de manejo. Tenía que yo estar en otro lado, pues durmiendo en otro lado. O sea, tenía que salir de casa como por 3 días, 2 días, algo así. Y no lo pude hacer porque de verdad no concebía la idea de que no iba a dormir con mi hijo, de que iba a estar lejos, de que eso implicaba muchísimas cosas, de que de entregárselo totalmente a mi mamá, lo cual yo feliz de la vida, pero a mí tampoco me gusta abusar. Entonces eran como que muchas cosas y entonces tuve que decir que no. Otra de las cosas que yo pensaba en todo este proceso cuando todavía estaba tratando de hacer las paces de tener un bebé es que yo quería, y llegó un punto que yo creo que no es que me obsesioné con eso, pero como que sí le daba mucha atención a que yo quería estar sana, o sea, sana en mis emociones, en mis traumas, en mis vainas, para estar como que apta para ser la mamá de alguien. Y en el camino he descubierto que, bueno, que, o sea, es imposible como que uno te pueda sanar todos los traumas. Hay cosas que van saliendo cuando tú ya eres mamá, así que no hay forma de que tú lo puedas saber antes de ser mamá. Pero sí era importante que sí, y que está bien si tú eres una persona que quizás nunca has ido a terapia o no es que no crees, sino quizás no tienes el conocimiento, no le das la importancia o está bien. Y si a ti te ha ido bien en la vida así, está bien. Pero yo consideraba que sí había ciertas cositas como que yo tenía que sanar de mi infancia. Bueno, desde el hecho de que vengo de padres divorciados, ya creo que es algo que hay que sanar. Yo me enfoqué en años antes de yo ser mamá en poder ir a terapia, sanar algunas cositas y que de verdad eso a mí me ha ayudado ahora que soy mamá a poder reaccionar de distintas formas o ver las cosas de distintas formas que yo creo que no hubiera podido hacerlo si yo no iba a terapia antes. Entonces también me parece importante como no solo el hecho de, porque por lo menos antes cuando yo estaba en el proceso de quedar embarazada, yo creo que no mencioné esto, que yo comencé a comer súper sano. Me acuerdo que hice cita con una nutricionista y comencé a tener hábitos saludables, comencé a hacer ejercicio, o sea, como que cosas así. Entonces yo pienso que en esa parte también es importante el poder cuidar nuestra mente, que para mí de verdad la mente es todo, o sea, es todo. Y si hay cosillas así como con tu pareja, poderlas resolver, poderlas hablar, tener conversaciones incómodas para los dos poder estar en sintonía al momento de ya poder paternar y maternar. El proceso del embarazo, la verdad es que siempre digo que fue un embarazo súper llevadero. Los primeros meses sí tuve náuseas, esa parte la verdad es que sí considero que es una de las más difíciles, tener náuseas, pero afortunadamente no fue un embarazo donde estuve vomitando así como que así full, no, sino yo siempre digo que fueron entre 2 a 3 veces que yo vomité durante todo el embarazo y eso fue por cuando me lavaba los dientes, porque me daba asco lavarme los dientes, entonces me lavaba los dientes. Y yo, eso sí, llegué a llorar porque yo quería comer, pero no podía comer porque no me daba hambre. Yo ahora quisiera que a veces me pase eso, pero sin estar embarazada, o sea, solamente que no me dé tanta hambre, pero bueno. Ese sí fue un proceso como que difícil. Y luego también yo sentí que en el embarazo tuve que hacer un tipo de duelo, porque llegó un punto que, bueno, justamente ayer nos mudamos a la casa, yo me enteré como 4 días antes de mudarnos que yo estaba embarazada, entonces me cogió con toda la mudanza y ahí una vez que me enteré que estaba embarazada, como que me comencé a sentir mal como a las 2 semanas después de enterarme. Entonces ya comencé a estar aquí en la casa y literal yo no bajaba de ese cuarto, y ya me comenzaron las náuseas, yo no pude cocinar como que durante todo ese tiempo, entonces yo casi que pasaba en ese cuarto. Y llegó un punto en que yo extrañaba a la Nina anterior, porque claro, antes yo sí que hacía 1000 cosas, estaba en esto, proyecto por aquí, proyecto por acá, citas y todo. Hacer ese tipo de duelo con la Nina que ya no estaba y amar esa nueva versión de mí, que yo estaba creando una vida, o sea, hubo, yo qué sé, como 2 tardes que de verdad me dieron ganas de llorar, porque es como que yo extrañaba la Nina anterior, de que hacía esto, que hacía lo otro, yo no me quería ni siquiera maquillar, o sea, yo solo quería estar en la cama tranquilita. Y eso, entonces venía la presión, no, de que no te puedes quedar en la cama tranquila, que tienes que hacer ejercicio, que tantas cosas que
que se dice que las mujeres embarazadas deben hacer y uno asimilando tantos cambios, esa parte es como difícil. De allí, durante el embarazo, la verdad es que no tuve como que mayor complicación, o sea, nunca tuve los síntomas que se supone que a veces tienen que tener, como por ejemplo que te duele la espalda, de que no puedas dormir, de que te den calambres. O sea, como que no me pasaron tantas cosas tan fuertes, que lo agradezco muchísimo, porque por eso estoy un poco abierta a la posibilidad de tener otro hijo. Si hubiera sido lo contrario, no sé cómo sería el asunto ahora. Otra de las cosas que yo pienso que en el embarazo pasó, que eso sí, quizás no lo veíamos como que venir con mi esposo, es que los hombres también, no es que sufren, pero también tienen que adaptarse a esos nuevos cambios y a esa nueva dinámica en la pareja. Y les voy a contar aquí una experiencia así como que un poquito íntima. Usualmente cuando yo no estaba embarazada, mi esposo llegaba del trabajo y pues yo le calentaba la comida y bueno, compartía con él y ya. Él llegaba de su trabajo y me conversaba y conversamos y era nuestro momento. Pero después, cuando ya estuve embarazada, yo primero no podía cocinar. Segundo, ni siquiera podía calentarle la comida. Claro, es algo que él lo puede hacer. Pero digamos que antes yo decía, ok, o sea, él viene de trabajar y yo he estado todo el día en la casa, por supuesto que puedo calentarle la comida. A menos que esté ocupada yo con otra cosa y que le diga, bueno, amor, caléntatela tú. O sea, no es como que, se me explica. Bueno, no quiero ahondar tanto porque yo sé que ustedes me entienden. Y él una vez me dijo como que vino súper cansado y yo no le pude calentar la comida porque yo me vomitaba. Entonces, él como que le asombró eso, o sea, como que no es que le enojó, pero como que ese cambio, o sea, es como que ¿por qué no puedes calentar la comida? O sea, solo es calentarla. Creo que mi mamá le había traído una cosa así, o sea, no era tanto, solo era calentarla, que él también lo podía hacer, pero como estaba acostumbrado a que yo lo haga antes, era como que, ¿cómo así como que ya no puedo? O sea, era un cambio para él. Y esa noche yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar, aparte porque eso sí, sensible a mil. Me puse a llorar porque yo le dije que no me entendía, que no sé qué, que no era porque yo no quería, era porque realmente no podía. O sea, si yo olía, si yo bajaba a la cocina, a mí me daban náuseas. Y yo no quería vomitar, entonces evitaba las náuseas. Hasta que días después, nosotros estábamos con mi cuñada, que mi cuñada también estuvo embarazada casi que al mismo tiempo que yo. Entonces, y ella conversaba que ella tampoco, no sé por qué llamamos el tema, pero ella ya no cocinaba. Yo hasta ese punto, no mentira, yo hasta ese punto sí cocinaba, pero no le podía calentar la comida. Entonces, ella dijo que ella no cocinaba porque los olores y que no sé qué, y entonces el esposo le cocinaba y todo. Y él, ese momento, me entendió. Entonces él me dijo como, o sea, como que él entendió más, porque claro, él como antes no ha vivido ese proceso, él tampoco lo sabe. Y no es que no se vuelva empático, sino es que no lo sabe y también es nuevo para él. Entonces después de eso, él se volvió súper empático. O sea, después de eso, él hasta se levantaba que 5 de la mañana para antes de irse al trabajo, dejarme cocinando para que yo pueda comer comida casera y él irse. Yo decía, y yo paso aquí acostado todo el día y él encima se va a trabajar, tiene el estrés de todas las cosas y encima se levanta a las 5 de la mañana a cocinar. O sea, de verdad que lo valoraba mucho porque igual es no sé si decirlo un sacrificio, pero sí, es algo que definitivamente necesita amor porque ni yo, estando no embarazada, yo ni queriéndome levantar a las 5 de la mañana a cocinar, o sea, no. Entonces, para mí sí era un acto de amor, que él lo pudo entender después de eso. Entonces, yo después de eso me di cuenta que él también necesitaba ir aprendiendo en el camino y que a veces queremos como que él nos entiendan a la primera y todo. Y sobre todo es que nosotros no teníamos como que previsto ese tipo de cambios. O sea, esa parte no la supimos. Entonces no sabíamos cómo reaccionar los dos a ese tipo de cosas. Entonces ya después de eso él se volvió el más consentidor, se volvió más empático, me comenzó a entender muchísimo más porque había veces que ni yo me entendí. Esa fue como que la parte del embarazo que fue buena, la verdad. Tuve como que el apoyo de toda mi familia. Ay, otra cosa que estoy olvidando mencionar es que yo me considero súper afortunada y bendecida del hecho de tener a mi mamá cerca. De verdad que eso fue un cambio y que de verdad siempre le agradezco a Diosito que me haya dado la oportunidad de vivir esta etapa con mi mamá. Hubo veces, me acuerdo tanto, la primera vez que vomité, esa sí fue, estaba desayunando, estaba tomando un chocolatito con una galleta. Pues me dio ganas de vomitar y que lo vomité ahí al lado. Me puse a llorar porque otra de las cosas de mí, que no sé si lo he dicho en algún momento, que le tengo fobia a vomitar. Entonces yo me puse a llorar y llamé a mi mami llorando, mami, que me voy a vomitar y no sé qué. Mi mami en ese momento no vivía cerca como vivo ahorita, vivía que sí cruzando la calle.
vivía lejos, o sea, como a 20 minutos. Mi mamá agarró, se vino para acá y a estar conmigo, a cocinarme todo el día, o sea, y yo de verdad que agradecía a Dios. Y ya mi mamá había varios días que se quedaba aquí y me cocinaba o me traía ya la comida hecha para no cocinar aquí porque el olor, yo estaba debajo de las almohadas para no oler pues el olor de la comida. Y muchas veces me cocinó y yo llorando no podía comer y me daba pena porque mi mamá me cocinaba con tanto amor y yo no me podía comer esa comida. Ya como el quinto mes yo ya volví a hacer otro y decía, es que como antes yo no podía estar aquí por este olor, o sea, ¿cómo? O sea, uno se queda asombrada de cómo es el cuerpo, de verdad que sí, o sea, es una cosa de locos. ¿Y qué más cosas que no supe que pasaban en el parto? Bueno, eso que me volvía súper sensible. Miren, yo desde que me volví mamá, o sea, y lo digo desde que me volví mamá, desde que quedé embarazada, soy sensible, o sea, lloro por todo y por nada, o sea, no sé, y yo antes criticaba a mi mamá full, o sea, en mis redes sociales, en mi Instagram, saben que yo me lo burlaba a mi mamá porque es que mi mamá lloraba por todo y por nada, o sea, por todo lloraba mi mamá. No, yo ya me uní a ese club. Y otra de las cosas que también me ayudó y que cambió en mí es que me volví mucho más empática con mis amigas que son mamás, o sea, es que hasta que tú no te conviertes en mamá de verdad, o no sé, vives un proceso tan cerca, yo no tuve un proceso así, pues tan cerca. Hasta dices, oye, ¿por qué yo nunca fui y ayudé a mi amiga que recién estaba a lujo, a mi amiga embarazada? O sea, como que tú comienzas a pensar eso, ¿por qué no hice eso antes? Pero claro, como no lo viviste antes, no lo sabes. Y se vuelve más, tiene más empatía con el dolor ajeno también. Yo siento que eso a mí me ha pasado. También otra de las cosas que yo hice durante el embarazo en sí, es que yo tengo la bendición también de primero ser una persona que yo creo que pongo límites o dejo saber mis límites a las demás personas. Entonces, mientras yo estuve embarazada, yo conversaba con mi mami. Hay cosas que ya no se hacen como tú las hacías conmigo. Me gustaría que, o sea, todas las cosas que yo, sí, mis límites, pues, o sea, yo quiero que me dejes mi tiempo, que me dejes explorar con mi maternidad, que no me estés, porque yo había escuchado mucho de algunas personas como que, ay, que las mamás eran muy, ¿sabes? Y que yo sé que no lo hacen con una mala intención o siempre lo hacen con la idea de ayudar, pero en ocasiones no ayudan mucho. Y también uno se vuelve sensible cuando uno está maternando, como que a cada rato están diciendo, no, casi, hazlo así, que sí. Uno como que le quisiera decir, es mi hijo, yo soy la mamá, déjame a mí explorar, yo creo que también tengo este instinto y si lo estoy haciendo así es porque siento que es lo mejor y todo. Entonces yo no quería tener ese tipo de situaciones después. Entonces yo se lo dije desde antes, mami, o sea, y si tú sientes que en algo me estoy equivocando, no me lo corrijas en el momento, o sea, al menos que o sea, esté poniendo en riesgo la vida de mi hijo, que no creo que pase, dímelo después, trata de tener tacto porque probablemente voy a estar sensible por todo y por nada. Entonces, no quisiera responder mal hacia un consejo tuyo. Y bueno, fue así y ha sido así hasta el día de hoy. Si mi mami algo después que vamos en el carro, mi hijita, mira, te quiero comentar esto. Ah, listo, mami, tienes toda la razón, no me he dado cuenta. Entonces ya, porque sí, porque ya me conozco como soy. Y aparte que uno las hormonas en el posparto, todo. Entonces ya había escuchado eso y yo le dije a mi mami. Y en general con toda mi familia. Entonces eso también lo puedo manejar súper bien con mi familia, poniendo los límites antes de. Y también, por ejemplo, otra de las cosas que yo hice las paces conmigo misma es que todo iba a pasar como tenía que pasar, o sea, yo no me puse ni una presión y, y eso también a veces pienso que la sociedad como que te pone cosas encima, pero la sociedad te puede poner mil cosas, pero al final tú eliges que sí y que no, o sea, con qué te quedas y con qué no te quedas. Entonces yo decidí desde mi embarazo que todo mis posparto, mi maternidad iba a ser como tenía que ser. Yo no iba a forzar, no sé, a mi parto que sea la forma en que yo quería que sea. No, también hice las paces antes, por ejemplo, con la parte de amamantar. Yo no pude dar de amamantar a mi bebé. Ahorita les cuento bien, pero mejor ya les cuento ahorita. Porque, eh, porque yo tuve una reducción de chichis hace mucho tiempo que obviamente ya no se nota lo que pasó. O sea, parecía que nunca me he hecho nada. Esa operación se cortan los ductos y no sé qué y no sé cuánto. Entonces me imagino que era una posibilidad. Pero como ya había pasado mucho tiempo, quizás no iba a haber problema. Entonces, ya. Así que yo ya había hecho las paces con eso porque yo tenía clientas que han venido en su posparto. Porque parte del posparto a veces
las motiva de alguna forma a hacerse un cambio de look. Entonces ahí es donde yo entro y las ayudo con su cambio de look. Pero entonces tenía muchas clientes que a veces me decían, no, es que no puedo dar de lactar y eso fue muy difícil o me costó mucho, sufrí mucho, me dolió mucho, porque es que mi mamá me decía que si ella dio de lactar yo tengo que dar de lactar porque es lo mejor y entonces yo sufrí mucho y fue una parte horrible, así, pero es un sufrimiento y a mí no me gusta sufrir. A mí, cosa que no me hace feliz, next, o sea, no. Yo no siento que uno tenga que estar sufriendo en la vida, o sea, y yo decía, y con tantos cambios que ya de por sí te lleva a ser mamá, encima uno está sufriendo por cosas que sí tienen solución, no. Entonces yo dije, bueno, si en mi posparto puedo dar de lactar, genial, increíble. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Pero si no puedo, pues no puedo. Siempre digo que la opción natural va a ser mejor, 100%. Todo lo natural va a ser muchísimo mejor, sí. Pero la tecnología ha avanzado, hay fórmulas que son buenas y yo, por ejemplo, tomé fórmula, mi mami tampoco me puede dar de lactar y bueno, no me considero una persona que soy enfermiza, que no tengo conexión con mi mamá, porque esa era otra de las cosas que me decían las clientas. No, es que entonces tú sabes que dicen que cuando uno le da de lactar, uno tiene una mejor conexión y yo no creo que eso dependa, que solo de eso depende la conexión que uno tiene con su hijo, porque, o sea, yo tengo una conexión con mi mami muy linda y ella no me puede dar de lactar, entonces no creo que solo dependa de eso. Entonces yo me hice esa idea desde antes. Después de que di a luz, se complicó un poquito dar de lactar, lo intenté, fui a asesoras de lactancia, hice varias cosas hasta que una noche yo me estaba extrayendo y claro, eso fue culpa del extractor o de, yo no sé cómo me lo puso, total es que me salió sangre y no lloré, pero estuve a punto. Y mi esposo mismo me dijo, amor, creo que ya ha llegado el tiempo de dejarlo ir, o sea, sigamos con la fórmula. Y bueno, yo dije, sí, tienes toda la razón, ya no, hasta ese punto yo ya no estaba disfrutando ese proceso. Y yo siempre pensé, y siempre sigo pensando, mamá feliz, hijo feliz. Entonces dije, ok, esto intenté, no se pudo, está bien. Esto no me hace ni mejor ni peor mamá. Y ya, y desde allí traté de verle las cosas positivas a darle fórmula. Travis se hizo más independiente, me permitía hacer muchas cosas, mi esposo me ayudaba en la madrugada, no tenía que estar yo despierta para que él pueda comer, sino que yo dormía y mi esposo le daba de comer y así nos turnamos. O sea, traté de verle todo lo positivo porque ¿qué más me quedaba? No me podía poner a llorar sobre lo que ya no se podía, o por lo menos era como yo pensaba. Yo dije, ok, ya, voy a tratar de verle todo lo positivo. No se me regaba porque eso no me gustaba, que se me regaba la leche. A veces amanecía y todo eso estaba regado, no me gustaba, que se me hacían piedra cuando no me sacaba. Entonces traté de ver todo lo positivo, porque dar de lactar a las personas que han de lactar, mis respetos, porque es una de las cosas más sacrificadas, creo yo, o sea, durante ese primer tiempo de posparto. Y así sigo hasta ahora, que los niños a la edad de mi hijo ya caminan y mi hijo está casi a punto de caminar, pero no camino, está bien, él tiene su tiempo. Ah, que todavía no gatea, él tiene su tiempo, yo hago lo posible, pero sí, yo trato de no, como que, no sé, dañarme la mente, ay no, ¿y por qué todavía no hace esto? Cero, cero, o sea, mi hijo va a ir a su tiempo y creo que eso es un consejo que yo les puedo dar a todas las mamás que están próximas a ser mamás, que sepan que cada cosa tiene su tiempo. Uno tiene que hacer su parte, por supuesto que sí, pero al final las cosas van a pasar cuando tengan que pasar. Así uno haga algo también que me pasó en el posparto fue que llegó un tiempo en que yo escuchaba que las personas decían, ay, pero es que yo me perdí en el posparto, sentí que no soy la misma, perdí mi identidad y todo. Y a mí, yo no sentía que me pasaba eso, o sea, como que muchas personas también yo sentía que hacían esa connotación hacia lo físico. Yo después del parto no quedé con libritas de más, o sea que igualita que estaba antes, nunca he sido flaca, pero no quedé con más libritas, pues, porque en el embarazo bajé por lo que no comía, entonces como que quedé con mi peso anterior, así que no me disgustaba. Pero llegó un punto en que sí me sentí perdida, o sea, como que quién soy, qué quiero hacer, quiero seguir haciendo lo que hago de trabajo, quería comenzar a estudiar otras cosas nuevas, o sea, como que no sabía para dónde ir. Y allí fue donde hice una cita con mi psicóloga y bueno, me dijo que eso era más normal de lo que yo pensaba porque dije, ay no, ya, necesito mi cita con mi psicóloga porque ya me estaba atormentando, estaba que cogí una beca acá o me puse a estudiar en la universidad, por aquí lo compartí. Y no es que fracasé, pero sentí que no era el tiempo porque de verdad no me estaba dando el tiempo y no la estaba disfrutando. Y como ya les dije, cosas que yo no disfruto, cosas que yo no hago. Entonces lo dejé así como que stop. Hablé con mi psicóloga y después mi psicóloga también estaba en ese proceso de posparto primeriza. Nuestros hijos de hecho son muy contemporáneos, creo que semanas o un mesecito de diferencia. Entonces me sentía como que apoyada, escuchada
y sabía que eso era algo más normal de lo que uno pensaba. ¿Todavía a veces me siento así? Sí, porque a veces digo, ay, no sé, como que quiero hacer otras cosas en mi vida, como que te replanteas todo en tu vida de lo que quieres ser. Uno tiene que hacer también las paces con eso y seguir avanzando. Eso también me pasó en el posparto. Otra de las cosas que a veces también me pasó y que fui al psicólogo por eso, con mi psicóloga, que a veces uno siente esa culpa materna, la famosísima culpa materna, una nueva emoción de intensamente, que nunca se va. Pero la verdad es que yo creo que he aprendido a manejarla muy bien, creo yo. Pero a ver, ¿por qué sentía culpa materna en ocasiones? Porque a veces perdía la paciencia. Me daba coraje y pena conmigo mismo de que perdía la paciencia. ¿Me explico? O sea, como que yo quería ser más paciente, pero es que a veces hay situaciones como que no sabes qué hacer o sí, pierdes la paciencia y eso es completamente normal. Eso siempre va a pasar. Incluso yo creo que mi mamá a la edad que yo tengo todavía pierde la paciencia conmigo. Así que eso, mira, va a ser siempre. Que sí es importante que uno se haga cargo de cómo maneja esas emociones. Cuando pierde la paciencia, sí. Pero también es algo que yo pienso que progresivamente uno lo va mejorando. A veces la pena de decirle a mi mamá, mami, cuídame a Travis porque necesito darme un baño largo. O mami, por favor, tú puedes ver esta noche a Travis que vamos a salir con Marlon. Esto pasa muy poco, pero la verdad es que sí nos damos esos tiempos. Mi mami a veces mismo nos dice, ay, como que desen un tiempo, salgan y todo. Entonces también me siento muy afortunada por eso. Tenemos amigos que nos preguntan, y es verdad que la vida cambia después de ser padres y la dinámica en pareja y no sé qué. Y sí, sí cambia, pero depende de ti si eso cambia para bien o cambia para mal o de qué forma les afecta a ustedes. Nosotros siempre decimos que sentimos que la vida sigue igual e incluso muchísimo mejor, mucho más emocionante. Tenemos un motor de motivación gigante que es Travis y seguimos haciendo todos los planes que hemos hecho, pero con una personita más. Entonces yo creo que eso ha sido el resultado de que antes nosotros como que nos visualizamos para ese tipo de cosas. Ha habido cosas en el camino que definitivamente no hemos estado como que con ese conocimiento de que podían pasar, pero la hemos ido sobrellevando. Algo también que a mí me ha pasado durante todo este tiempo de posparto es que yo siempre lo digo, mejor dicho, es que yo quedé embarazada. Yo siento que mi relación con Dios se ha hecho más íntima porque ahora puedo entender mucho más a Él, su amor por mí, porque yo ahora puedo sentir ese amor paternal, no sé cómo explicarlo, pero, pero sí, sobre todo porque ahora, uy, qué manera, no les digo que me he vuelto llorona, ahora no hay momento en que yo siempre le pida a Dios por mi bebé, por nuestra familia, pero en especial por él. Yo le decía a mi esposo que algo que yo una vez escuché es que cuando tú te vuelves padre, o sea, yo no sé en qué, yo creo que fue un podcast que alguien decía como que eh, desde que tú te vuelves padre, es como más fácil que te salgan arrugas, que tengas más cara de cansada y no sé qué. Y yo creo que eso es verdad, porque yo creo que no había tenido una cosa tan fea como la que yo sentí ese día, esa noche, bueno, noche-día que estuvimos, que mi bebé estuvo internada en el hospital. Y yo sé que quizás eso sea una mini de las cosas que podrían pasar en un futuro, que ni siquiera me las quiero imaginar y las cancelo. Y ahora que tuve mi primer hijo, uno se comienza a cuestionar, ajá, y entonces abre un segundo o hasta qué número de bebés uno quisiera tener. Y hay días que yo digo, no, quiero solamente uno porque es retador, sobre todo ya en la etapa que está Travis, que ya cumplió el año, entonces ahorita está explorando, necesita de muchísima más atención. Es cierto lo que dicen, que a medida que va creciendo, no es que se vuelve más difícil la cosa, sino como más retadora, voy a decir yo, y más cansada también. Entonces, o sea, hay días que digo, no, uno nomás, yo soy hija única, entonces, y esa es otra cosa, que yo soy hija única y, o sea, hasta el día de hoy, 27 años, yo no es como que amanezco un día y diciendo, ay, ¿por qué no tuve hermanos? Que yo me siento súper bien siendo hija única, la verdad. Tengo hermanos por parte de papá, claro, no somos, ¿sabes? Como lo suficientemente cercanos. Bueno, uno falleció, que fue con el que más yo pude compartir porque mi hermano es más pequeño y bueno, imagínense, yo llevo 6 años viviendo acá. Entonces, el tiempo que compartimos juntos fue muy poquito, que yo quiero a mi hermano, pero no puedo negar que no es que haya una conexión, inmensa, porque a veces lo que hace la conexión son las vivencias, las experiencias
y esas experiencias pues no las hemos tenido. Claro, pero yo me pongo a pensar que yo que sí con primos y tengo, o sea, dos primos que son como mis hermanos, yo los considero mis hermanos, tengo una prima mía que es menor a mí y que, o sea, compartimos toda nuestra vida hasta que yo me vine, o sea, hasta que yo me vine, antes de venirme, con ella yo salía, me la llevaba, yo la colitaba sus cosas, ella las mías, o sea, era como una hermana, es como una hermana. Y bueno, también mi primo, que ahora mismo no es que como que somos, nos escribimos que sí todos los días, pero cuando hablamos es como que si el tiempo no pasó porque viví con él muchos años de mi vida porque su mamá tuvo que ir a otro país y entonces se quedó con mi mamá y conmigo y bueno, vivíamos juntos como hermanos, literal, o sea, somos hermanos pues. Entonces yo digo, ok, no tuve hermanos como de sangre, o sea, sabes, de papá y mamá, pero tuve primos que son como hermanos. Y esa etapa en la infancia y adolescencia, pues la viví. Ahora que ya soy adulta, pues ajá, o sea, ya soy hija única, pues. Pero eso es lo que me pone a pensar a veces. Digo, ay, no, como que sí. Quizás darle un hermano a Travis. Y ahí viene la siguiente pregunta, o sea, como que, ok, ¿en qué momento? Al año, a los 2 años, a los 3 años. Pero entonces no quieres que sea tan lejos porque no quieres volver la etapa, o sea, sabes, como que desde cero, mucho tiempo después, pero entonces tampoco tan pronto porque no disfrutas mucho a tu hijo y entonces como que recién te estás recuperando uno y otra vez al embarazo, o sea, miren, siempre yo creo que es una decisión eh, embolatada. Yo no sé si usted me tiene esa palabra, pero ahorita se me viene a la mente porque así es como que siento que la tengo que escribir, como siempre va a ser una decisión, no sé, retadora, porque la verdad es que con un hijo yo siento que todo es más llevadero, o sea, todo es más llevadero, todo es más fácil. Y yo me pongo a pensar con dos, ¿cómo será? Y a lo mejor estoy en la misma posición de antes de estar embarazada, me da como miedo salir de mi zona de confort y todo, y a lo mejor si es que llegase a tener otro hijo, digo, ay, ¿cómo me iba a perder de esta experiencia de tener otro hijo y que jueguen como hermanitos y todo? No lo sé, la verdad es que eso ahora mismo yo no lo sé, eso allá Diosito, no sé qué planes tenga para nosotros, pero por ahora no es algo que yo quiero como que ya, no sé en qué tiempo eh, llega a pasar, si es que llegase a pasar, si es que llegamos a decidir tener otro hijo, yo creo un hito más quizás, no sé, miren, es como muy pronto para, ¿sabes? Como definir, como que sí, uno, no, ya. No lo sé. Ahora mismo yo no lo sé. Y claro, ya hay muchas personas que comienzan con la preguntita, ¿y el hermanito para cuándo? Y yo voy con la misma respuesta que hacía desde el inicio. Ya la estamos practicando. La gente se incomoda cuando uno le dice eso y ya no te voy a preguntar más. Resumiendo todo estas cosas que he hablado, el ser mamá definitivamente me ha cambiado la vida y ustedes esto lo van a escuchar, todas las madres sí, que les van a decir, ay, es hermosamente caótico y bello, sí, es que es así. Hay días donde tú dices, ay, ¿en qué me metí? Pero otros días tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo antes pude haber dicho que no quería quizás esta experiencia? ¿Cómo yo me iba a perder esta experiencia? Es lo más hermoso de la vida. Ver a alguien que estuvo dentro de ti, que se formó dentro de ti, que tiene ciertas cosas de ti, las cosas que va aprendiendo en esta etapa que está otra vez, que ya tiene un añito, las cosas nuevas que va aprendiendo, los ojitos, lo coqueto que es, o sea, ese tipo de cosas, o sea, pienso que no las puedes encontrar de ninguna forma que no sea siendo madre. En eso puedo resumir mi experiencia de este año. Como voy a contar en un blog por aquí, mi hijo estuvo internado justamente 2 días antes de cumplir su primer año y fue de las experiencias más horribles de la vida. O sea, eso sí les voy a decir, que tus hijos se les enfermen es lo peor de la vida. O sea, no, esa parte yo quisiera que no exista, o sea, como que tus hijos nunca se enfermen y eso ya, eso es lo que uno va a querer como padre, siempre tenerlos protegidos, que nunca les pase nada, que nunca se caigan, que no, pero bueno, es parte de la vida, es parte de la vida, es parte de crecer. Y este fue todo el video, las cositas que yo quería compartir con ustedes. Espero que si tú estás pensando en ser mamá o simplemente por ahí tienes ese deseo, ¿sabes? Esa cosita allí, lo que yo te compartí hoy te pueda servir. Traté de contarte mi experiencia sin romantizar ciertos aspectos de lo que conlleva ser madre,
pero también diciéndote que a la final no es tan malo si tú como que tomas en cuenta varios factores que yo siento que por lo menos los tomo en cuenta, y como que eso me ha hecho a mí llevar mi maternidad como mucho más fácil, ¿sabes? Como surfear la ola básicamente. Entonces bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo con tus amigas y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!